Nunca imaginé que todo lo que más amaba en la vida se desmoronaría por una decisión tan aparentemente inocente: contratar a una secretaria. Mi nombre no importa. Lo que importa es que fui un hombre feliz, con una esposa hermosa y 2 hijos que eran mi razón de vivir. Nos mudamos a un pequeño pueblo rural por mi trabajo. Una oferta demasiado buena como para rechazarla. Casa grande, aire limpio y un nuevo comienzo. Al principio todo iba bien. Mi esposa y yo estábamos más unidos que nunca. Nuestros hijos jugaban entre los árboles y yo me dedicaba por completo a mi nuevo cargo. Pero con tantas responsabilidades, me urgía una asistente. Se hicieron varias entrevistas. Yo no me involucré mucho en el proceso. Confié en recursos humanos. Hasta que un día entró a mi oficina. Alta, piel blanca como leche. Labios carnosos perfectamente delineados en rojo intenso. Su cuerpo, cada curva parecía esculpida. Su aroma llenó la habitación antes de que dijera una sola palabra. «Mucho gusto», dijo sonriendo. «Seré tu nueva asistente». Desde ese momento, mi destino cambió. Yo amaba a mi esposa. Era fiel, recto. Jamás habría cruzado una línea. Pero aquella mujer, había algo más. Algo que no podía explicar. Una presencia. Como si el aire se volviera espeso cada vez que entraba en la sala. Siguió demostrando ser impecable en todo. Organizada, puntual, amable. Pero detrás de esa perfección se escondía una intención oscura. Comenzó a invadirme con miradas, comentarios, insinuaciones. Yo las ignoraba, hasta que un día la enfrenté. «Eres brillante en tu trabajo, pero soy un hombre casado. Si insistes, me veré obligado a prescindir de ti». Ese día vi algo terrible en sus ojos, una sombra que antes no estaba allí. Sonrió, pero sus labios ya no se veían dulces. Desde entonces, todo empezó a desmoronarse. Esa misma noche, después de haberla enfrentado, mi esposa despertó llorando. Me dijo que había tenido una pesadilla, una en la que nuestra hija se ahogaba en la bañera mientras una sombra observaba desde la esquina. La tranquilicé como pude, achacándolo al estrés del cambio de vida. Pero dentro de mí, algo no encajaba. Pasaron los días y, para mi sorpresa, mi asistente no volvió a insinuarse. Mantuvo una conducta impecable. Sin embargo, comencé a notar cosas pequeñas, pero inquietantes. Mi café en la oficina tenía un sabor distinto, como a hierbas. Las noches en casa se volvían tensas sin razón aparente. Mi hijo menor empezó a tener fiebre constante, pero los doctores no encontraban nada. Una tarde, llegué más temprano a casa. Mi esposa lloraba en silencio en el comedor, abrazando a nuestros 2 hijos. Me dijo que se sentía observada, que escuchaba susurros cuando estaba sola, que nuestras plantas se habían marchitado de un día para otro. No supe qué decir. Intenté tranquilizarla. Me repetía que eran ideas suyas, pero cada noche algo en mí se inquietaba. Sentía un peso en el pecho, como si algo se hubiera instalado dentro de nuestra casa sin que lo notáramos. Una semana después, ocurrió lo impensable. Regresé del trabajo y encontré a mi hijo mayor inconsciente en su cama. Su piel estaba helada, sus labios morados. Lo llevamos al hospital más cercano, pero ya era tarde. No pudieron reanimarlo. La causa, desconocida. Un paro cardíaco, dijeron. En un
niño sano de apenas 6 años. Mi mundo se vino abajo. Mi esposa se rompió por dentro. Y yo solo podía pensar en ella, en mi asistente. No quería creerlo. No podía creerlo. Pero en mi interior sabía que todo había comenzado desde que entró a nuestras vidas. Desde ese día, mi otro hijo comenzó a debilitarse. Lentas fiebres sin explicación, ojos sin brillo, un cansancio que no era normal. Mi esposa ya no era la misma. Se encerraba en sí misma, apenas comía, apenas hablaba. Yo trataba de mantenerme fuerte, de no caer, pero el peso era demasiado, y entonces cometí el peor error. Una noche, tras una discusión con mi esposa, salí de casa enloquecido. Terminé en el bar del pueblo, bebiendo sin control. Los gritos aún resonaban en mi mente mientras me servían el primer trago en el bar del pueblo. Creía que un poco de alcohol aliviaría el peso de tantos problemas. La muerte de mi hijo, la enfermedad inexplicable de mi hija, la frialdad repentina de mi esposa. Todo se sentía como una pesadilla sin despertar. Entonces la vi. Ella entró al bar como si el lugar le perteneciera. Un vestido ajustado color vino le abrazaba el cuerpo como si hubiese sido pintado sobre su piel blanca y tersa. Cada paso hacía que sus caderas se movieran con una cadencia hipnótica. Su escote resaltaba sus pechos firmes y perfectos. Sus labios, pintados en rojo profundo, brillaban bajo la tenue luz del bar. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre sus hombros y su cuello largo. Y el perfume. Ese perfume dulzón, embriagador, como flores nocturnas mezcladas con algo más, algo oscuro. ¿Puedo acompañarte?, me dijo sin siquiera esperar respuesta. Pidió una copa y comenzamos a hablar. Su voz era como un susurro tibio, como si supiera exactamente qué decir para tocar cada rincón vulnerable de mi alma rota. Me escuchó, me tocó la mano, me besó. No sé en qué momento pasamos de las palabras a los suspiros, del bar al auto. Dentro del vehículo, el aire se volvió espeso, cargado de deseo. Ella se trepó sobre mí sin dejar de besarme. Sus caderas se movían sobre mi cuerpo al ritmo de una melodía que solo ella parecía escuchar. Sus manos sabían dónde tocar, cómo moverme, cómo hacerme olvidar todo. Era como si supiera exactamente cómo llevarme al límite. Todo en ella era fuego, control, éxtasis. Nunca había sentido algo igual y no lo haría jamás de nuevo. Cuando terminamos, con el aliento aún entrecortado y el cuerpo temblando, me ofrecí a llevarla a su casa. Ella sonrió, pero negó con la cabeza. Yo sé regresar, pero tú me necesitas más de lo que crees. Y se bajó del auto sin decir más, desapareciendo entre la niebla como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no dormí, y al amanecer recibí su mensaje. Decía que no podía vivir sin mí, que ella podría ayudarme a sanar a mi hija, que se haría pasar por enfermera, que cuidaría de ella, que solo necesitaba estar cerca, y yo, ya perdido, ya enredado sin retorno. Acepté. La llevé a casa y la presenté como la enfermera que atendería a nuestra hija. Mi esposa, rota por la pérdida y el dolor, no cuestionó demasiado. La presencia de aquella mujer se instaló como una sombra en nuestro hogar. Y aunque fingía cuidar a mi hija, su intención era otra. No tardó en continuar con sus visitas nocturnas a mi habitación. No tardamos en volver a enredarnos entre las sábanas, en silencio, mientras mi esposa dormía al otro lado del pasillo. Luego, mi esposa comenzó a debilitarse. Primero fue el cansancio, después los mareos,
Luego dejó de levantarse, su piel palideció, y una mañana simplemente dejó de ver. Estaba ciega. Los médicos no encontraron explicación. Solo dijeron, algo degenerativo, probablemente emocional. Pero yo sabía que no era eso. La bruja ya vivía con nosotros. Caminaba por la casa como si fuera suya. Y cada noche, mientras mi esposa postrada lloraba en silencio, yo compartía cama con su verdugo. Y yo ya no sabía si era yo mismo. Mi esposa ya no hablaba. Solo murmuraba cosas sin sentido. A veces llamaba a su madre, que había muerto hacía años. Otras decía que alguien se sentaba a su lado por las noches, que respiraban muy cerca de su oído. Yo no sabía si era delirio o castigo. Mi hija, cada vez más pálida, evitaba a la enfermera. Decía que le dolía la cabeza cuando ella estaba cerca, que su habitación olía a humo y a tierra mojada, que había visto una sombra en la esquina del techo, con los ojos rojos y el cuello torcido. Yo no le creía, no quería creerle, pero una noche la escuché gritar. Corrí al cuarto y la encontré escondida debajo de la cama, temblando. Dijo que ella le hablaba cuando dormía, que la acariciaba con manos frías y le decía que su mamá se iba a morir, que pronto sería su turno. Le pedí a la bruja que durmiera en otra parte de la casa. Se molestó, no discutió, pero esa noche sus ojos ya no eran verdes, eran negros, completamente, sin brillo, sin alma. Al día siguiente, encontré pájaros muertos en el porche, todos sin ojos. La comida comenzó a pudrirse más rápido. La electricidad fallaba a ciertas horas de la madrugada y algo caminaba por los pasillos después de las 3 de la mañana. No eran pasos humanos, eran arrastrados, húmedos, como de algo que se deslizaba con garras. Intenté echarla. Le dije que ya no podía seguir en la casa. Me sonrió como si le contara un chiste malo. ¿Crees que me puedes sacar?, susurró cerca de mi oído. Esta casa ya no es tuya. Tú me abriste la puerta. Tú me llamaste. Ya no tienes salida. Desde entonces no volví a dormir bien. Comencé a escuchar voces detrás de las paredes. Lamentos, como los de mi hijo. Como si me culpara por haberlo dejado ir. A veces lo escuchaba llorar en el closet. Otras, reír. Pero cuando abría la puerta, no había nada. Mi hija se enfermó aún más. Fiebre, vómitos, pesadillas interminables. Mi esposa, completamente ciega, me pedía que me acercara, y cuando lo hacía, sus ojos en blanco parecían mirar más allá. Ella está detrás de ti, me dijo un día, y lloró. Lloró como nunca antes. Pensé en irme, en escapar con mi hija, pero cada vez que tomaba las llaves del auto, algo me lo impedía. Un maldito cuervo aparecía en la entrada, o la alarma no funcionaba, o simplemente mi cuerpo no respondía, como si una fuerza invisible me aferrara al infierno que yo mismo permití. Y lo peor es que, a pesar de todo, una parte de mí seguía deseándola. Seguía buscándola en las madrugadas, en el baño, en la cocina, en el auto. Ya no era yo, era su esclavo. Una noche me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel marchita, las manos temblorosas, y detrás de mí, reflejada con nitidez, ella, sonriendo. Pero cuando volteé, no había nadie. Esa madrugada, mi esposa me llamó por última vez. Su voz era apenas un susurro, como si se le escapara el alma con cada palabra. Me acerqué y con las manos temblorosas me pidió que me sentara a su lado.
Ya no tenía fuerza, pero su ceguera no le impedía ver lo que yo me negaba a aceptar. Ella no es humana, susurró. Me lo mostró en sueños. Sus ojos eran como carbones encendidos. Me susurró que venía por ti, por los niños, que tú la trajiste. Le tomé la mano, intentando callarla, convencerla de que deliraba. Pero sus dedos estaban helados, como si ya perteneciera al otro mundo. Me miró con esos ojos apagados y añadió con dolor: no es una mujer, es algo viejo, algo que se esconde en la piel de lo bello, para destruirte desde adentro. Yo la vi. Vi su forma verdadera. Esa misma noche, mi esposa murió. El médico local dijo que fue por una infección severa sin causa aparente. Nadie en el pueblo quiso decir más. Nadie me miraba a los ojos. La enfermera lloró por compromiso. Se paró frente al féretro y esbozó una sonrisa apenas visible. Pero yo la vi. Sus labios murmuraron algo en una lengua que no comprendí. Las velas del altar parpadearon como si una brisa invisible las amenazara. A partir de ese momento, ya no hubo retorno. Mi hija dejó de hablar. Se encerró en su cuarto y empezó a dibujar figuras con carbón. Símbolos extraños, rostros con garras, ojos negros en todas las esquinas. Me pidió que la sacara de aquí, pero cada vez que intentaba hacerlo, el auto no arrancaba. La puerta se cerraba sola. La bruja aparecía con una sonrisa amable, como si nada. Una noche me armé de valor y la enfrenté. ¿Qué eres?, le grité. ¿Qué hiciste con mi familia? No se inmutó. Caminó hacia mí con su andar suave, sensual, como si cada paso hipnotizara. Se detuvo frente a mí y sus ojos cambiaron. Eran completamente negros, sin pupilas. Luego, detrás de ellos, fuego, fuego y vacío. Soy lo que tú deseaste, me dijo. ¿Acaso no me llamaste con tus pensamientos sucios? ¿No me abriste la puerta de tu casa con tus manos? Yo solo respondí a tu llamado. Intenté atacarla. Grité, lloré, rogué. Pero mi cuerpo ya no respondía como antes. Me arrodillé, vencido por mi propio pecado, y entonces me lo mostró. Un espejo, no uno común. En él vi todo. El momento en que deseé estar con ella, la noche del auto, el primer pensamiento infiel, cada imagen, cada suspiro, cada decisión. Era mi culpa. Yo la había invocado con mis actos, como un demonio que solo necesita el permiso del alma. Me dijo que no se iría hasta consumir todo lo que me quedaba. Y cumplió su palabra. Mi hija enfermó. Desapareció una mañana sin dejar rastro. No hubo señales de forzamiento, solo un pequeño dibujo en el suelo, hecho con tiza negra, un círculo y un ojo en el centro. La casa se fue pudriendo poco a poco. Grietas, hongos, alimañas. No me importaba. Yo ya no era un hombre, era un cascarón. Una carcasa vacía que deambulaba por los pasillos repitiendo un nombre que no debía haber pronunciado nunca. Ahora vivo solo, o eso quiero creer, porque ella sigue aquí. Se pasea por la casa como si fuera suya. Me observa cuando duermo. A veces me habla. A veces se mete en mis sueños y me hace repetir el momento en que la dejé entrar. Y siempre me recuerda lo mismo. Tú me trajiste. Tú me diste la vida. Y ahora eres mío.